Bienvenidos a Los Capricornios y un libro. Yo soy Luisa y en esta oportunidad voy a hablarles sobre el libro El relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Y bueno, el libro se publicó en 1970, ¿no? Y su origen se dio mediante una serie de crónicas periodísticas que Gabo desarrolló como periodista dentro de su labor en el periódico de El Espectador de Colombia, cuando apenas tenía cerca de 28 años, ¿no? Entonces estamos hablando de un Gabo que aún no había ganado el premio Nobel, ni tampoco había escrito Cien años de soledad, pero en su escritura como cronista ya se notaba un poco su pluma incisiva y literaria, ¿no? Que estaba desarrollando. Y bueno, la historia de El relato de un náufrago, para los que no tienen conocimiento, empieza con el relato de este sobreviviente del naufragio del Reductor de Caldas, ¿no? Era un marinero llamado Luis Alejandro Velasco. Y bueno, cabe resaltar que para ese entonces Colombia estaba bajo el régimen dictatorial de Rojas Pinilla, ¿no? Y justo en ese gobierno pues se quería presentar el testimonio de este sobreviviente Luis Alejandro Velasco como un relato de un héroe, ¿no? Entonces Gabo, cuando desarrolla estas entrevistas que tiene con el sobreviviente, con Velasco, pues descubre que en realidad no pasó tal tormenta que se estaba mencionando, que fue lo que causó prácticamente el accidente del barco, ¿no? Sino más bien descubre que ha habido otras circunstancias, como fue la sobrecarga de contrabando que estaba llevando esta embarcación. También cabe resaltar que estas crónicas fueron publicadas en 14 entregas, ¿no? Desde febrero a marzo de 1955, y es el relato que construye, ¿no? Bueno, reconstruye Gabo, ¿no? Del naufragio con un estilo muy particular, ¿no? Que es el narrativo en primera persona, y también hay un compromiso como periodista, ¿no? Por parte de él, porque demuestra un poco la negligencia que hubo, ¿no? Para rescatar a Luis Alejandro Velasco, ¿no? Cuando él comenta, ¿no? Del tiempo que estuvo varado, ¿no? En el mar, y también lo que intentaba tapar, ¿no? Las Fuerzas Armadas, ¿no? Y bueno, tanto fue la repercusión de este trabajo periodístico de Gabo, que fue el gobierno quien presionó al periódico El Espectador, que pocos días después, pues, el periódico tuvo que ser cerrado, y por ese motivo Gabo tuvo que ser exiliado en Europa, ¿no? Viajó en París y viajó por unas partes de Europa del Este, ¿no? Porque había una fuerte persecución política, ¿no? Dado su trabajo como periodista. Esta historia nos relata el accidente que sufre el destructor Caldas de la Armada Colombiana el 28 de febrero de 1955, cuando se dirigía a Cartagena de Indias, Colombia, desde el Mobile, Alabama, Estados Unidos, donde 8 tripulantes caen al mar y solo uno sobrevive, el marinero Luis Alejandro Velasco. Durante 10 días Velasco estuvo a la deriva en una pequeña balsa, sin comida ni agua, expuesto al sol, a noches heladas y al acecho de tiburones. Para mantenerse con vida, intentó pescar, capturar algunas aves, beber agua de lluvia, aunque la mayoría de sus intentos fracasó. Su resistencia física y mental fue puesta al límite. Padeció de hambre, sed, delirios y la desesperanza de no ver ninguna embarcación que pudiera rescatarlo, y sobre todo al no lograr llamar la atención de algunos de los helicópteros que estaban sobrevolando donde él se encontraba. Y bueno, finalmente la corriente lo lleva hasta una playa en la costa de Colombia, específicamente en San Juan de Urubá,
donde fue rescatado por campesinos. Tras su regreso a la capital, se convirtió en este héroe nacional que ya había mencionado, exaltado por la prensa y el gobierno militar de ese entonces. Sin embargo, cuando nuestro autor célebre, Gabriel García Márquez, pues en su labor como periodista, especialmente como cronista del Espectador, logra entrevistarlo, pues nos revela la causa real de este accidente, que no fue producto de una tormenta, como lo sostenían las autoridades en ese entonces, sino que nos revela la verdad sobre este accidente, que es que llevaba un exceso de carga y contrabando. Y bueno, para mostrarles un poco más sobre cómo es el mapa, cómo era la dirección de dónde se tenía que dirigir el Caldas, pues se encontraban aquí en Alabama, en Estados Unidos. Salían de este puerto para dirigirse, si se dan cuenta en el recorrido de la línea verde, dirigirse acá a Cartagena de Indias. Ese era el destino. Sin embargo, el accidente ocurrió, según mencionan los reportes periodísticos, sería a 2 horas de llegar a Cartagena de Indias, es decir, en esta parte de acá ocurre el accidente del Caldas. Es durante 10 días que nuestro personaje, quien nos relata la historia en este libro, Velasco nos comenta de que cerca de 10 días estuvo a la deriva y termina finalmente llegando a este otro extremo, a San Juan de Oruba. Acá es donde finalmente logra llegar a las olas y también casi como a ese 10.º día comienza a ver como tierra firme. Entonces logra nadar con las pocas fuerzas que le quedaban, llega hasta esta costa y logra encontrarse con los campesinos que logran auxiliarlo y a la vez también logran llamar a la policía para que puedan brindarle eh, algunas facilidades, ¿no? Porque ya se encontraba en una delicada salud, ¿no? Tenía algunas heridas por la insolación, estaba muy desnutrido. Bueno, esto es un pequeño mapita como para que se pueda enviar. Y bueno, ahora voy a pasar a hablar sobre el análisis del relato de un náufrago. Lo primero que tengo que señalar es que es una narración en primera persona, y aunque el libro fue escrito por Gabriel García Márquez, el relato pues está construido desde la voz de Luis Alejandro Velasco, el náufrago, y es a partir de la primera persona, el yo, que se genera esta cercanía y esta identificación del lector con el narrador. A través de este yo podemos sentir el miedo, la desesperanza, las ilusiones del sobreviviente como si fuesen las nuestras. Y esta elección narrativa, pues lo que genera esta verosimilitud y también permite transmitir no solamente los sucesos, los hechos ocurridos, sino también las emociones y las percepciones de la psique del narrador, que es algo muy habitual en relatos de supervivencia, ¿no? Y también quería mencionarlo porque justo en la primera parte, antes de iniciar la lectura, pues hay un extracto que se llama La historia de esta historia, donde Gabo nos ofrece un recuento, ¿no? De cómo llegó a realizar esta recolección de la información, ¿no? de este evento, ¿no? Del Caldas, cuál fue la cercanía que tuvo con Luis Velasco, ¿no? Él nos dice esto: en 20 sesiones de 6 horas diarias, durante las cuales yo tomaba notas y soltaba preguntas tramposas para detectar sus contradicciones, logramos reconstruir el relato compacto y verídico de sus 10 días en el mar. Era tan minucioso y apasionante que mi único problema literario sería conseguir que el lector lo creyera. No fue solo por eso, sino también porque nos pareció justo
que acordamos escribirlo en primera persona y firmado por él. Ahí justo nos comenta, ¿no? Que la decisión de esta persona narrativa, del yo, se toma en consenso con el propio Velasco. Y por otro lado, también vemos en todo el relato esa característica de las crónicas periodísticas, ¿no? Mm, Si ya recuerdo lo que he mencionado antes, eh, Gabo desempeñaba una labor como periodista en El Espectador y es a través de ese periódico que él tiene que hacer esta crónica. Y esta crónica pues se publica originalmente en 14 entregas publicadas en este periódico y por ello cuando Gabo pues al ser exiliado lo que hace es recuperar esas publicaciones y organizarlas de tal manera que publica ya finalmente en formato de un libro, ¿no? Una narración completa. Pero aún así se conservan estos rasgos típicos de la narración periodística, ¿no? Dado que contiene la precisión de los detalles, ¿no? Las horas, las condiciones del mar, las acciones que va realizando el náufrago, ¿no? Entonces vemos una estructura cronológica y un lenguaje claro y preciso, ¿no? También hay tintes, ya en la versión del libro, pues hay tintes del propio Gabo sobre su aporte de estilo literario, ¿no? Encontramos metáforas, descripciones sensoriales, ¿no? Y la atención dentro de la narración, ¿no? Y entonces, en este sentido, este libro nos presenta estas dos formas de escribir de Gabo, ¿no? Como periodista y como literato. Algo también que quiero resaltar es que es un relato testimonial, es decir, estamos ante un único sobreviviente, que es el náufrago Velasco. Entonces, él nos va contando su testimonio, su experiencia, ¿no? Y es a través de esta recuperación de la información donde se preserva y se da voz, ¿no? A este individuo que termina encarnando una experiencia colectiva, ¿no? Eh, es a través de este testimonio de Velasco que podemos también conocer sobre quiénes eran los otros tripulantes del Caldas, ¿no? Cuáles fueron sus roles y por momentos, mientras va contando sus pesares en el mar abierto, nos va comentando sobre la vida de estos tripulantes que lastimosamente fallecieron. También en este testimonio, en este relato, tenemos a la representación de Velasco eh, como una persona frágil, ¿no? Ante la adversidad que es la naturaleza. Y al mismo tiempo vemos esta figura que se está construyendo del héroe, ¿no? Que, que finalmente lo que se plantea en la publicación de este libro es desmitificar la versión oficial, el discurso oficial que se tenía sobre Velasco, ¿no? Para ese entonces, como había comentado, el gobierno era militar y lo que hizo el gobierno fue construir esta figura del héroe, ¿no? El discurso heroico sobre este único sobreviviente que había pasado lo peor, ¿no? Producto del accidente en una tormenta, ¿no? Cosa que una vez que se va construyendo, ¿no? Lo que ha vivido Velasco en el relato, se va desmontando esa versión oficial y se va revelando la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el Caldas nunca tuvo un accidente en las tormentas, sino más bien fue el sobrepeso, la sobrecarga de contrabando que llevaba, hizo que en una marea alta cayeran todos los tripulantes y finalmente el único que logró sobrevivir fue eh, Velasco. Entonces ahí es donde se genera este conflicto con el gobierno que termina exiliando a Gabo y también al propio Velasco, ¿no? Entonces los ejes temáticos principales de esta lectura es dar a conocer esta supervivencia y esa resistencia humana que tiene
nuestro narrador Velasco, ¿no? Y también esta dicotomía entre la búsqueda de la verdad y la versión oficial, ¿no? Que está más relacionada a la propaganda del gobierno, ¿no? Y también nos podemos notar esta acción ética, ¿no? Como periodista que tiene Gabo, ¿no? Como ya había mencionado en la historia de esta historia, es el fragmento antes de entrar a la experiencia de Velasco, nos va comentando cuál fue su proceso, ¿no? Cómo se acercó a Velasco, las transcripciones que tuvo que hacer, ¿no? Y los consensos con él, ¿no? Entonces ahí nos muestra un poco esta labor de periodista y también de literato, ¿no? Y bueno, también quería comentar que para ese entonces, en las primeras publicaciones de este libro, Gabo le había cedido la autoría al propio Velasco, ¿no? Eh, para ese entonces también le daba a parte de la remuneración de los ingresos de las ventas, ¿no? Eh, pero cuando ya Gabo llega a su auge como escritor, logra tener un poco más acogida, se comenta que van llenándole la cabeza a Velasco, eh, lo que provoca que él haga una denuncia por la autoría del relato de un náufrago. Y finalmente ese juicio lo gana Gabo, ¿no? Porque dentro de la defensa del propio Gabo era demostrar que finalmente quien escribió no fue Velasco, ¿no? Si bien él fue quien vivió esa experiencia, contó esa experiencia, finalmente no tuvo eh, la, la participación en la versión escrita, ¿no? Y esa fue la demostración de quién finalmente era el autor de este relato, ¿no? Quién finalmente trabajó en la reconstrucción, ¿no? de esta versión oral que ofreció Velasco y quién organizó el texto, eh, quién editó y quién finalmente publica este texto, ¿no? Fue algo borroso y a la vez también algo que Gabo no es que le haya simplificado la vida o en todo caso también le haya motivado a hacerlo, pero en ese sentido, eh, al final del juicio, una vez que pasaron los años, en las últimas años de vida de Velasco, pues él reconoce que no estuvo bien, que lamenta verlo denunciado, ¿no? Eh, y bueno, ya desde ese entonces podemos notar esta discusión, ¿no? Entre eh, quién cuenta la historia, quién vive la experiencia versus quien finalmente hace esta labor de escribir, ¿no? Trasladar esta versión oral a una versión escrita. Y bueno, creo que, no sé si sabían, quisiera preguntarles si sabían sobre esta denuncia, sobre este caso, sobre la autoría finalmente de este libro. Y nada, espero que les haya gustado la reseña. Yo les recomiendo leerla, es cortita. Mi versión es esta, la sudamericana, que como les comentaba, pues tiene este apartado la historia de esta historia, pero también cuenta con un mapa. Este es el mapa. Ahí está. Y, y parte de la estructura de este relato es que tiene un montón de como subtítulos, ¿no? Donde nos va mencionando, ¿no? Como por dónde va a empezar, ¿no? Por ejemplo, la primera parte dice cómo eran mis compañeros muertos en el mar, como ya les había comentado. Lo primero que hace para construir este relato es Velasco comentar sobre los otros tripulantes, ¿no? Y al final pues ya nos comenta eh, cómo lo descubrieron, ¿no? Cómo lo rescataron finalmente
todo eh, esa, esa propaganda que se hizo sobre él, ¿no? Es el gobierno, ¿no? También cuenta, por momentos, comenta todas también las peripecias que tenían que pasar algunos periodistas que querían también publicar su historia, ¿no? Creo que cuenta al final que hubo un periodista, no es el caso de Gabo, pero cuenta que un periodista se hizo pasar por médico, eh, los militares, el oficial que estaba a cargo de su seguridad en el centro médico, pues eh, lo cuestionaba, ¿no? Igual llegó a pasar, ¿no? A tener este primer contacto con Velasco, pero solamente logró la foto y de ahí huyó, ¿no? Y bueno, finalmente descubren que efectivamente era un periodista, pues sale en primera plana la fotografía, ¿no? Para entonces era muy resguardado Velasco, no querían que tuviese contacto con ningún periodista, ¿no? Ya cuando pasan los días, va participando de distintos programas, todo ello, ya es que tiene el primer contacto con Gabo y comienza a tener estas sesiones, ¿no? Y finalmente ya cuando es publicado esta historia, se genera esta pequeña enfrentamiento con el gobierno, ¿no? Que termina llevando tanto a Velasco como a Gabo a exiliarse fuera de su país. Nada, solo los invito a leerlos, creo que este- esta historia nos permite un poco reflexionar sobre la vida. Por momentos sí me costó eh, seguir leyendo por lo fuerte de algunas experiencias que vivió Velasco, pero en general creo que es un primer acercamiento también para ver la labor periodística de Gabo, lo cual me interesó mucho y me parece, y creo que no es el único de los libros que tiene este formato, así que estoy interesada por seguir leyendo un poco más sobre este autor. Y nada, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram. Creo que también ahora tenemos la cuenta de Facebook. Ya Sergio les pondrá por abajo los enlaces y los nombres de nuestras cuentas. Y también estamos en Spotify, en Apple Podcasts y también estamos en YouTube. Sí, ya estamos también a la par con la cuarta temporada. Hemos estado viendo durante estas semanas algún norteamericano, así que sigan viendo nuestros contenidos. Probablemente participamos de algunos eventos ya en esta última parte del año, así que sigan, sigan siguiéndonos. Comenten qué les gustaría ver, si les gustaría que hagamos una reseña, un episodio sobre algún autor, o nos quieren recomendar algún libro, comenten y así Sergio y yo vemos. Chao.